Vamos a presentar pantalla. Y bueno, aquí está el primer ejercicio. Nos dice, nada más confírmenme si están viendo la pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Ok. El coeficiente de fricción cinética entre la caja de 14 kilogramos y la superficie inclinada de la figura es de 0.1. Dice, la velocidad de la caja es 0 cuando se somete a una fuerza horizontal constante F igual con 20 newtons. Y nos preguntan cuál es la velocidad de la caja 2 segundos después. Bueno, primero vamos a entender qué es lo que tenemos y luego averiguar qué es lo que nos piden. Bueno, entonces primero, la caja tiene un peso, entonces aquí ponemos el peso de la caja. Bueno, aquí está un poquito chueco, vamos a acomodarlo, ahí está. Este sería el peso de la caja. Como ya vimos, este peso lo podemos descomponer en una componente paralela al plano. Lo voy a exagerar, lo voy a poner así. Esta es Wx y una componente que va hacia abajo. Bueno, abajo entre comillas sería perpendicular al plano. Sería Wy. Tenemos la fuerza normal, que es la reacción de las fuerzas que se estén aplicando en la caja. En este caso, pues sería la componente de Y, pero no es la única, porque aquí tenemos otra fuerza F. Esta fuerza F, si la descomponemos también en una componente que sea paralela al plano de la caja, esta la vamos a llamar Fx, y tenemos para abajo una fuerza Fy. Entonces en este caso tenemos Fy y Wy. Estas dos fuerzas contribuyen para la fuerza normal. La fuerza normal cancela a estas dos fuerzas. Faltaría una fuerza más, que sería la fuerza de fricción. La voy a anotar aquí nada más. La fuerza de fricción Fk es igual a μk por la fuerza normal. No la puedo poner aquí porque no sé qué dirección tiene. Acuérdense que la fuerza de fricción siempre tiene dirección opuesta al movimiento. Entonces, para saber qué dirección tiene, tengo que buscar o tengo que comparar a Wx con Fx. Si Wx es mayor que Fx, significa que la resultante tiene dirección de Wx, entonces la fuerza de fricción debe ser opuesta a esa resultante. Si resulta que Fx es mayor que Wx, entonces el bloque se mueve hacia acá y entonces Fk tiene que estar en dirección opuesta a Fx, que sería opuesta a la resultante. Entonces ahorita no vamos a poder hacer eso hasta determinar cuánto valen estas dos. Lo podemos hacer de una vez. Vamos a insertar unos ejes ordenados para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo aquí de este lado. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre en el centro de gravedad de la caja. O bueno, como es una caja, es un cuerpo rígido, pero no nos dan las dimensiones, entonces nosotros podemos asumir que en realidad es una partícula, no hay ningún problema. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre en el centro de gravedad. Tenemos otros aquí Y, tenemos aquí X. Voy a poner las fuerzas entrando al origen. Bueno, ustedes saben que por el principio de transmisibilidad las podemos acomodar saliendo para facilitar el análisis, pero así les vamos a poner ahorita nosotros. Tenemos aquí la fuerza normal, vamos a ubicar las otras dos. Aquí están los ejes, en este punto están los ejes. Entonces W está un poco inclinado hacia acá, vamos a ponerlo así. Este sería el peso W. Y luego la fuerza F, esta es paralela a este de aquí, entonces estaría inclinado un poco hacia abajo, es decir, esta fuerza estaría en el cuarto cuadrante y esta estaría en el tercer cuadrante. Entonces esta fuerza quedaría más o menos así inclinada. Acuérdense que a pesar de que la dibujé aquí en el segundo cuadrante, a la fuerza F,
en realidad esta fuerza tiene dirección hacia acá, es decir, si la pongo aquí y apunta hacia acá, estaría en el cuarto cuadrante, y esta fuerza W estaría aplicada en el tercer cuadrante, para la hora de descomponer las fuerzas no equivocarnos con eso. ¿Tenemos más fuerzas en el sistema? Pues sí, faltaría la fuerza de fricción, que todavía no la podemos poner. Vamos a trabajar primero con lo que tenemos aquí. Dejen hago una división. Vamos a hacer esta división. Listo. Primero, los ángulos. Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, este ángulo de aquí es el mismo ángulo de inclinación del plano. Ese ángulo de inclinación son 20 grados, que es este ángulo de aquí. Eso ya lo habíamos visto en clases pasadas. Pero ahora necesitamos saber cuál es el ángulo que tiene la fuerza F respecto al sistema de referencia que nosotros pusimos. Voy a trazar la línea de acción de F, la voy a extender. Entonces se fijan, aquí tenemos este ángulo, esta línea es paralela a esta línea. Entonces este ángulo de 20 grados es este ángulo de 20 grados. Entonces, si yo trazo esta línea hacia acá también, esta de aquí, una extensión del plano, esta línea es paralela a esta, que sería mi eje X. Entonces este ángulo que es de 20 grados, lo voy a poner acá, es igual que este ángulo de aquí, que serían 20 grados, porque estos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo que se forma con la horizontal del plano, perdón, o con el eje X es de 20 grados. Es decir, que este ángulo también es el ángulo de inclinación del plano. El ángulo de F también es de 20 grados. Una vez teniendo eso, ya podemos hacer el análisis del sistema de fuerzas. Sabemos que este bloque no se mueve en Y, es decir, este no se va para acá ni tampoco se va para abajo. Para abajo no puede porque está el plano y está la fuerza normal. La fuerza normal no es más grande que la suma de WX y de FY, perdón, de WY y FY, porque esta es una reacción. Entonces nosotros tenemos equilibrio en el eje Y. Si tenemos equilibrio en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual con 0. Y en Y actúan, como ya observamos, menos WY menos FY y la fuerza normal positiva. Y esto es igual con 0. Si despejamos a la fuerza normal nos daría estos dos pasan positivos. Este es FY. Los dos pasan positivos al otro lado del igual. Entonces tendríamos WY más FY. Y esto es igual. Vamos a calcular la componente del peso. La componente del peso sería W por coseno de teta. Entonces W no lo tenemos. Sería 14 kilogramos por, vamos a suponer, una gravedad de 9.8. El problema no nos lo dice. No dice cuánto vale G. Nosotros lo vamos a suponer. G igual a 9.8. O inclusive podemos hacer otra cosa. Como nos dan la masa, nosotros podemos asumir que la fuerza o el peso de esto sería de 14 kilogramos fuerza, para no utilizar newtons. Eso también lo podemos hacer. Entonces, si queremos hacerlo así, para no utilizar los newtons, podemos dejar como el peso como 14 kilogramos fuerza en lugar de utilizar newtons. No hay ningún problema. Vamos a hacerlo. Sería 14 kilogramos fuerza, esto multiplicado por el coseno de 20 grados. Coseno de 20 grados más, pero aquí tenemos newtons. Esta fuerza sí está dada en newtons. Bueno, entonces mejor si usamos newtons. Es más fácil convertir la masa a newtons, bueno, la fuerza, el peso, convertirlo a newtons, que los 20 newtons convertirlos a kilogramos fuerza. Bueno, entonces suponemos 9.8 de aceleración de la gravedad por coseno de 20
más la fuerza Fy, que sería 20 por seno de 20, que sería este de aquí. La componente de y va hacia abajo y sería la magnitud de esta fuerza por el seno de este ángulo. Hacemos las operaciones en la calculadora y nos daría esto. Vamos a hacerlo, sería 14 por 9.8 por el coseno de 20 más 20 por el seno de 20 y nos da de 135.766. Voy a redondearlo a 135.77 newtons. Esa es mi fuerza normal. ¿Por qué calculamos la fuerza normal? Bueno, voy a hacer aquí otra división. Calculamos la fuerza normal porque aquí a esta figura le hace falta la fuerza de fricción. Y como ya dijimos, la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Entonces, por esa razón necesitamos nosotros la fuerza normal. Entonces, la fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción, que es de 0.1 por los 135.77 que acabamos de obtener, y mi fuerza de fricción cinética es igual a 13.577 newtons. Listo. Ahora, en X no hay equilibrio. Entonces, como no hay equilibrio en X, tenemos una resultante de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Es decir, tenemos una resultante y lo que queremos calcular es la aceleración de ese sistema. Vamos a ver, las ecuaciones aquí no las podemos poner porque todavía no conocemos cuál es el signo que va a tener FK. Entonces lo que nosotros hacemos es calcular cuánto vale la componente del peso en X, Wx, y cuánto vale la componente de F en X. El peso en X vale W por seno de teta. Sería esta la componente que va hacia acá, sería la magnitud del peso por el seno de este ángulo. Y la componente de F sería sería F por el coseno de teta. Esto es igual a 14, que es la masa, por 9.8, que es la gravedad, por el seno de 20, igual, y esta sería 20 por el coseno de 20, igual. Usamos nuestra calculadora, sería 14 por 9.8 por el seno de 20 y nos da 46.925. 46.925. Y ahora 20 por coseno de 20 y eso nos da 18.793. Voy a poner 794 para redondearlo. 794. Ahora ya vemos que W es más grande, entonces la resultante va a tener dirección negativa de las X, es decir, va a ir hacia acá atrás. Como la dirección de la resultante es en menos I, entonces la fuerza de fricción va a tener signo positivo. Y ahora sí ya la podemos poner aquí. La voy a poner con este color. Entonces la fuerza de fricción, la voy a poner aquí, va a tener dirección positiva en las X. Quedó medio chueco. Y esta va a ser mi fuerza de fricción cinética. Ahora sí, ya puedo establecer la ecuación. Sería la componente en X de F positiva más la fuerza de fricción cinética menos la componente del peso en X, y eso es igual a masa por aceleración, por la aceleración de este sistema, o bueno, la aceleración de la caja. Sustituimos los valores. Fx vale 18.794.
FK, acá lo tenemos, es 13.577. El peso es menos 46.925 y eso es igual a masa por aceleración. Voy a hacer la suma de esto, sería 18.794 más 13.577 menos 46.925 y me da menos 14.554. Vamos a continuarlo de este lado. Entonces tenemos que masa por aceleración del sistema es igual a menos 14.554. De aquí despejamos a la aceleración y me va a quedar menos 14.554 sobre la masa de la caja, que son 14 kilogramos, y la aceleración me va a dar de, eso lo dividimos entre 14, de 1.039, vamos a redondearlo a 0.4 metros sobre segundo cuadrado. Y listo, ya tengo la aceleración de la caja. Ya conseguimos la aceleración de la caja. Como tenemos aceleración constante, entonces esto se convierte en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y las ecuaciones de movimiento para esta caja serían la aceleración con respecto del tiempo menos 1.04. Si lo queremos poner de forma vectorial, entonces aquí le ponemos I. Esa aceleración es negativa no porque esté frenando. La aceleración es negativa porque se está desplazando hacia acá. Y hacia acá es la dirección de menos I. Entonces ese signo negativo nos indica que es un desplazamiento negativo. No significa que sea desaceleración o que esté frenando. Nosotros vimos en ejercicios de MRUA que cuando tenemos aceleración negativa, pues normalmente es cuando tenemos frenado. Aunque bueno, en caída libre también vimos un caso de aceleración negativa donde no necesariamente es nada más frenado. La ecuación de la velocidad, si la ponemos también de forma vectorial, esto sería igual a menos la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros la velocidad inicial? Aquí nos dice el problema. La velocidad de la caja es 0 cuando se somete a una fuerza horizontal constante. Es decir, que cuando empieza a correr este sistema, cuando se le aplica la fuerza, la velocidad inicial es 0. Entonces esa velocidad inicial nos la traemos para acá y la dejamos así. Sería más velocidad inicial más 0, entonces lo dejamos así. Y luego la función de posición. La función de posición sería un medio de la aceleración. Entonces 1.04 entre 2 nos daría de 0.52 por t cuadrada más la velocidad inicial por tiempo, que es 0, más la posición inicial. Y nosotros, bueno, podemos decir que en este punto, pues la posición inicial también es 0. Y así nos sintetizamos las ecuaciones de cinemática. Olvidé mencionarles, ya está el YAM aquí dice clase 12, ejercicios fricción de cuerpo rígido. Aquí está el YAM que estamos utilizando. Aquí está el video de fricción y aquí está el PDF de la clase de fricción que no les había puesto. Entonces únanse aquí para que puedan navegar por el YAM sin problemas. Entonces estas son las ecuaciones de movimiento para la caja. Y el problema nos pregunta ¿cuál es la velocidad de la caja 2 segundos después? Entonces si ya tenemos las ecuaciones de cinemática, nosotros tenemos que evaluar para el tiempo igual con 2, específicamente en la velocidad. B para t igual con 2 es igual a b de 2. Y lo que tenemos que hacer es sustituir este 2 en esta ecuación. Entonces esto sería igual a menos 1, aquí falta ponerle la I y aquí falta ponerle la I. Esto serían metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo y metros. 1.04 por 2 y la velocidad de forma vectorial evaluado en 2 segundos es igual a menos 2.08 y
metros sobre segundo. Y este es el resultado. Si ustedes quieren poner la rapidez o el módulo de la velocidad sin que sea vector, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ustedes nada más ponen v de 2 es igual a 2.08 metros sobre segundo. No importa que el signo no sea negativo. A fin de cuentas saben que ese signo negativo indica únicamente que va en sentido contrario de la cis. O va en menos i. Y listo. Resolvimos el problema. Entonces entren aquí al YAM para que puedan analizarlo. Y si tienen alguna duda, bueno, me la hacen llegar. Ahorita por el tiempo no les voy a dar oportunidad de que lo revisen. Ahorita nada más lo que entendieron bien. Si no entendieron algo, escriban su pregunta para que me la puedan hacer y yo se las pueda contestar después. Pero ahorita avanzar y alcanzar a hacer por lo menos otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que les había comentado yo ayer. Vamos a ponerle ejercicio 02. Sería obtener el coeficiente de fricción cinética del siguiente sistema. Y vamos a dibujar el sistema. Tenemos un plano inclinado con un ángulo θ. Tenemos una longitud de B, tenemos una longitud de A, una longitud de R. O bueno, podemos poner longitud de L, pero vamos a dejarlo así como R. Tenemos un bloque acá arriba que tiene un peso igual a W. Vamos a ponerle W0, bueno, nada más W. Un peso igual a W. Déjenme dibujo el peso aquí. W. Y nos piden encontrar el coeficiente de fricción cinética. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que garantizar que el coeficiente de fricción estática sea menor que la tangente del ángulo. Es decir, para garantizar que se deslice el bloque, nosotros tenemos que suponer que la tangente del ángulo de inclinación del plano debe ser mayor, no igual, debe ser mayor al coeficiente de fricción estática. Nosotros vamos a suponer que esta condición se cumple y que efectivamente el bloque se va a deslizar. Entonces, si el bloque se va a deslizar, ahora necesitamos nosotros calcular cuánto vale el coeficiente de fricción para estas condiciones. Entonces vamos a empezar a trabajar. Aquí lo que seguiría sería hacer un diagrama de cuerpo libre. Bueno, lo voy a hacer nada más para... Déjenme lo traigo de acá. Lo voy a hacer nada más para que quede referenciado, pero no es tan necesario hacerlo, porque eso ya lo habíamos resuelto anteriormente, pero bueno, vamos a ponerlo nosotros aquí. No se copió. Ahí está. Vamos a poner este diagrama de cuerpo libre en la caja. El diagrama de cuerpo libre en la caja. Vamos a ponerle igual en el centro de gravedad de la caja. Este sería Y, este sería X. Entonces aquí nos quedaría la W inclinada. Este es W. Aquí tenemos el ángulo de inclinación del plano. Este sería el ángulo de inclinación del plano. Luego tenemos la fuerza normal. La fuerza normal.
Y como aquí nada más hay una fuerza, que es la del peso, aquí tenemos que poner la componente del peso va hacia... bueno, aquí está al revés. Esta W va del otro lado. Al inclinar el plano, entonces quedaría hacia acá. Entonces déjenme borro, esta W está mal aquí. Esta quedaría del otro lado. Esta quedaría del otro lado. Déjenme la escribo rápido. Aquí quedaría W. Ahora sí, este sería el ángulo de inclinación. Ahora sí, esto ya es correcto. Porque este quedaría aquí, ¿no? Sería así, entonces el ángulo queda abierto hacia allá. Ahora, la componente del peso en X va hacia las positivas en X. Entonces la fuerza de fricción tiene que ir del otro lado. La voy a anotar con un color verde. Entonces la fuerza de fricción cinética ahora estaría apuntando hacia atrás. Este sería FK. No hay otra fuerza involucrada, entonces tiene que oponerse hacia la resultante, que en este caso sería WX en sentido positivo de las X. Ya que tenemos esto, ya podemos hacer el análisis. Hacemos primero el análisis en Y. Sabemos nosotros que en Y hay equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En Y tenemos WY negativo más la fuerza normal, y esto es igual a 0. De aquí nosotros ya sabíamos que la fuerza normal era igual a la componente del peso de Y, y esto es igual a W por el coseno de teta. Ese es el valor de la fuerza normal en estas condiciones, W coseno de teta. Ahora nosotros vamos a calcular, vamos a resolverlo en X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Qué tenemos en X? Tenemos la componente del peso en X positiva menos la fuerza de fricción cinética, y eso es igual a masa por aceleración. En este caso, bueno, sabemos que la masa, voy a ponerlo aquí en este lado, la masa del sistema sería al peso sobre la aceleración de la gravedad. Eso lo vamos a necesitar nosotros aquí más adelante para tratar de eliminar lo que sería la masa. Y luego la componente del peso sería W por el seno de teta menos la fuerza de fricción, que sabemos que es el coeficiente de fricción, por la fuerza normal, que en este caso sería W por coseno de teta, y esto es igual a la masa por aceleración. Voy a escribirlo en términos del peso, W por la aceleración del sistema sobre la gravedad, es decir, lo único que quité fue la masa y puse lo que tenemos acá, que la masa es igual al peso sobre la aceleración de la gravedad. Voy a llevarme esta ecuación para el otro lado, entonces tendremos otra vez, sería W seno de teta menos el coeficiente de fricción por el peso por el coseno de teta, y esto es igual a el peso por la aceleración que estamos buscando sobre G. Nada más déjenme checo si está bien. Sí. Ahora, si se fijan, podemos factorizar el peso de este lado y tenemos el peso de este otro lado. Entonces, por el principio de cancelación, podemos quitar al peso y la ecuación nos quedaría seno de teta menos el coeficiente de fricción por coseno de teta, y esto es igual a la aceleración sobre G. Voy a despejar, bueno, la meta es despejar a mu x de aquí, entonces vamos a hacerlo. Este mu x lo puedo pasar al otro lado y este lo puedo pasar para acá, entonces me va a quedar así: mu x por coseno de teta es igual al seno de teta menos a sobre G. Entonces puedo ya despejar el coeficiente de fricción, no es x, es k, mu k
El coeficiente de fricción mu k es igual a el seno, puedo ponerlo así, seno de teta menos la aceleración sobre g entre coseno de teta. Para simplificar esto, porque se ve como medio feo así, lo podemos hacer de esta forma. Aquí tengo yo coseno de teta y acá tengo como denominador común a esta g. Entonces sería g entre 1 es igual a g por el seno, me quedaría g por el seno de teta aquí menos la aceleración, y aplicando la ley de la tortilla, esto me quedaría como g por el seno de teta menos la aceleración entre g por el coseno de teta. Entonces mi coeficiente mu k es igual a g por el seno de teta menos la aceleración entre g por el coseno de teta. Y si se fijan, el coeficiente de fricción no depende del peso del objeto. Entonces ustedes pueden poner un objeto de cualquier peso y la aceleración se va a mantener constante a un cierto ángulo. Y esta es la expresión que ustedes utilizaron en la práctica para resolver el conflicto. Estaba al revés, este sería signo negativo, este signo negativo y este signo positivo, pero bueno, eso era porque seguramente el planteamiento era al revés, es decir, W estaba hacia el otro lado y entonces el resultado cambia de signo, pero en esencia es lo mismo. Esta sería la expresión a trabajar. Y listo, eso sería este segundo ejercicio. Ya ustedes lo revisan con calma. Igual, cualquier duda la pueden anotar y me la hacen llegar. Puede ser en los comentarios del video cuando esté ya en el YouTube. Vamos a hacer rápidamente un tercer ejercicio para demostrar un poco lo que acabamos de decir respecto a lo de la aceleración. Ejercicio 03. O bueno, no. Así sería igual de complicado. Mejor vamos a hacerlo de otra forma. Aquí está el problema. Nos dice, determine qué bloque tiene mayor aceleración. Suponga que los dos bloques son del mismo material y se ponen en un plano inclinado 40 grados. Los pesos de los bloques son de 1 kilogramo fuerza. Bueno, le falta aquí poner la G. 1 kilogramo fuerza y 15 kilogramos fuerza respectivamente. Entonces vamos a hacerlo el análisis para dos bloques. Vamos a ponerle aquí bloque 1 y vamos a poner acá el bloque 2.
Para los dos casos tenemos el mismo ángulo de 40 grados. No nos dan el coeficiente de fricción. Bueno, nosotros vamos a suponerlo aquí. Vamos a poner un coeficiente de fricción, el mismo para los dos, es el mismo material, es la misma superficie. Sería, vamos a ponerlo de 0.25. Igual mu k de 0.25. Debe ser lo mismo porque los coeficientes de fricción dependen únicamente de la superficie. Como ya vimos, no depende del peso. Y aquí están los bloques. Este tiene un peso 1, lo voy a poner W1. Y este tiene un peso W2. Este es de 1 kilogramo fuerza y este es de 15 kilogramos fuerza. Ahora, ya sabemos nosotros, ya sin necesidad de hacer el análisis como lo hicimos anteriormente, ya sabemos que la normal va a ser igual a W1 en este caso por el coseno del ángulo de inclinación. Sería, en este caso, 1 kilogramo fuerza por el coseno de 40 y eso nos da 0.766. 0.766 kilogramos fuerza. Estamos utilizando las unidades de kilogramos fuerza. Entonces esto sería de 0.766 kilogramos fuerza. Esta es mi fuerza normal para este caso. Y puedo calcular de una vez la fuerza de fricción cinética, que sería el coeficiente de fricción por la normal. Entonces este valor de 0.766 lo multiplicamos por 0.25 y esto nos da 0.1915. Vamos a ponerlo completo. También estos son kilogramos fuerza. Ahora para este lado, la normal en este caso sería W2 por el coseno del ángulo de inclinación. Y esto, hacemos la operación, serían 15 kilogramos fuerza por el coseno de 40 y nos da de 11.4906. Vamos a ponerle 11.49 nada más. Kilogramos fuerza. Entonces la normal me queda de 11.49 kilogramos fuerza. Y con esto también ya podemos calcular sin ningún problema la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética para este caso sería el coeficiente de fricción por 11.49. Sería 11.49 por 0.25. Y eso nos da de 2.9475. 2.9475 kilogramos fuerza. Ahora, como en este caso lo que tenemos es en X únicamente la componente del peso en X, que sería W, lo voy a poner así, W1X menos la fuerza de fricción que tenemos, y eso es igual a masa por aceleración. Para este caso tenemos la componente del peso 2 en X menos la fuerza de fricción cinética que acabamos de calcular, y eso me da masa por aceleración. Necesitamos nosotros calcular la aceleración 1 y la aceleración 2 para determinar cuál de las dos aceleraciones es más grande. Entonces vamos a continuarlas. Voy a poner igual bloque 1 y bloque 2. Bueno, con el lapicito. Bloque 1, bloque 2. Tenemos WX, que sería W1 por seno del ángulo menos la fuerza de fricción, que, bueno, déjenme la anoto, sería 0.1915, y eso es igual a masa por aceleración 1. El bloque 2, bueno, sería masa 1 también. W1, aquí sería W2 por el seno del ángulo de inclinación menos el coeficiente de fricción 2, que es, perdón, la fuerza de fricción 2, que es 2.9475. 2.9475, y eso es igual a la masa del bloque 2 por la aceleración del bloque 2. Para ambos casos despejamos la aceleración. La aceleración 1 en este caso sería
esta suma que ahorita la vamos a poner entre la masa del bloque 1, que es 1 kilogramo. Su peso es 1 kilogramo fuerza, entonces su masa es 1 kilogramo. Es digamos, la facilidad de utilizar kilogramos fuerza. Entonces tenemos el peso, que es 1 kilogramo fuerza por el seno de 40 grados. Eso nos da de 0.6427. Lo voy a anotar aquí. 0.6427 menos 0.1915. Y esto me da mi aceleración. Eso le restamos, a ver, 0.6427 menos 0.1915 entre 1, y esto me da una aceleración de, está mal, otra vez, 0.6427 menos 0.1915, y me da una aceleración de 0.4512 metros sobre segundo cuadrado. Entonces mi aceleración 1 es igual a 0.4512 metros sobre segundo cuadrado. Ahora me voy con el bloque 2. Déjenme poner una línea de división aquí. Despejo la aceleración. La aceleración 2 igual sería esta diferencia entre la masa 2, que la masa 2, si son 14 kilogramos fuerza el peso, la masa son 14 kilogramos. Entonces tengo el peso 2, 14 kilogramos fuerza por el seno de 40. Eso me da de 8.999, lo voy a poner 9, lo voy a redondear a 9. 9 menos 2.9475. Entonces tengo 9 menos 2.9475. Esto me da 6.052 entre 14. Me da de... Bueno, aquí me dio algo raro, 0.43. Y también déjeme corrijo que fue donde la regué. A ver, 14 por el seno de 40 es 8.99. Eso menos 2.9475 entre 14. Algo no hice bien. A ver, déjeme calo la otra. Sería 1 por el seno de 40. 64.29. Eso menos 0.1915. 45.12. Bueno, sí. Déjeme checo este valor, porque a lo mejor no lo hice bien. Sería 14 por el coseno de 40. Es 10. Aquí está el error. Este está mal. Déjeme lo corrijo. Aquí cometí un error. Sería 14 kilogramos por el coseno de 40. Me da 10.72. Este es de 10.700. Bueno, 72.46. Entonces eso lo multiplico a 10.7246 por 0.25, y la fuerza de fricción no es esto. La fuerza de fricción es de 2.6811. Ahora sí, aquí sería 2.6811 nos da 6.3188 entre 14, y el resultado es de 0.4513. La aceleración 2 es igual a 0.4513 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál será más grande? Bueno, en realidad, por la resolución de los decimales, no podemos apreciar exactamente lo que es, aunque lo podemos demostrar de forma generalizada. No lo quise hacer así porque a lo mejor se confundían un poco más, pero la conclusión es que las aceleraciones son iguales.
Entonces en su práctica ustedes debieron haber llegado a esta conclusión. De todos los experimentos que hicieron, debieron haber llegado a un mismo coeficiente de fricción. Bueno, si no lo han hecho, ya saben a dónde tienen que llegar. Y ya así lo demostramos. Ya después este ejercicio lo podemos hacer de manera generalizada para demostrar que la aceleración no depende del peso. Y que de hecho acá se puede ver, si se fijan, si aquí en lugar de despejar el coeficiente de fricción de esta ecuación, nosotros despejamos la aceleración, van a ver que la aceleración solo depende de una proporción de la aceleración de la gravedad, que sería g por seno de teta menos g por mu k por coseno de teta. Es decir, la aceleración depende única y exclusivamente del coeficiente de fricción y del ángulo, no depende del peso. Entonces, por eso, sin importar qué peso le pongan, la aceleración siempre se va a mantener constante a un mismo ángulo y a un mismo coeficiente de fricción. De nuevo, si tienen alguna pregunta, la pueden realizar. Por lo pronto, por hoy sería todo.